ausencia de pulsos. ¿Bien? Ese es Y el paro cardíaco suele representar el episodio terminal de un shock o de una insuficiencia respiratoria progresiva. En niños, esto es en el 85% de casos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué ocurre el paro cardíaco? Es diferente en adultos y en niños. En los adultos, generalmente el paro cardíaco ocurre como consecuencia de una arritmia. Es decir, puede el paciente iniciar una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, y eso inmediatamente se traduce en paro cardíaco, porque una fibrilación ventricular, ¿qué está haciendo el corazón? Está haciendo múltiples pequeñas contracciones, todas ellas insuficientes para producir que haya eyección de sangre fuera del corazón, ¿no? Entonces, al estar haciendo esto, es exactamente lo mismo que si estuviera en un paro en asistolia. Entonces, en cambio, en los pacientes pediátricos, ese paro cardíaco generalmente es provocado por una insuficiencia respiratoria. En el 85 a 90% de todos los casos de paro cardíaco en la infancia, este paro es consecuencia de una cascada que se inicia con un paciente con dificultad respiratoria por diferentes motivos. Un niño, ¿por qué nos hace dificultad respiratoria? Está con una neumonía, una bronconeumonía, o una crisis asmática, por ejemplo, o un atragantamiento. Eso genera dificultad respiratoria. Cuando la dificultad respiratoria se va prolongando en el tiempo, entonces ese paciente ya no solamente va a estar agitado, sino que va a dar muestras de cansancio, de agotamiento, ¿no? Se agota, como no come y hasta vomita, se deshidrata, y eso va a llevarnos a una acidosis inicialmente respiratoria, luego nos lleva a una acidosis metabólica, y finalmente el paciente llega a un momento en que dice, bueno, hasta aquí llegué, ya no tengo fuerza, y hace paro respiratorio. Como consecuencia de ese paro respiratorio, en 3 a 4 minutos el niño está en paro cardíaco, en un corazón básicamente sano en la mayoría de casos. ¿Sí? Entonces es diferente cuál es la causa en niños o en adultos, ¿no? Etiología del paro cardiorrespiratorio. Extrahospitalario, y esto va a depender de la edad, como vamos a ver en el cuadro siguiente, por traumatismos. Un niño hace un traumatismo encefalocraniano y luego hace paro cardíaco. Ahogamiento, sobre todo en esta época del año, ¿no? Asfixia, cuerpos extraños, un estado asmático grave, severo, ¿no? Que puede llevarlo al paciente a la muerte si no es atendido rápidamente o de manera adecuada, ¿no? Una bronconeumonía que va a llevarnos finalmente a una septicemia, a una coagulación intravascular diseminada, y finalmente nos lleva a una falla orgánica múltiple y como consecuencia de ello el paro cardíaco, ¿no? Intrahospitalariamente tenemos al paciente hospitalizado por diferentes motivos: septicemia, insuficiencia respiratoria, trastornos metabólicos y arritmias. De acuerdo a los grupos etarios, en los neonatos la primera causa de paro cardíaco es la insuficiencia respiratoria. Recuerden, ¿no? La prematuridad con el pulmón inmaduro, o en niños a término, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Entonces eso nos puede llevar a paro, ¿no? En los lactantes, la septicemia, neumonías, las meningitis, las asfixias por cuerpos extraños. Ojo que otra vez se ha puesto de moda, ¿no? A la consulta me llegan a cada rato las mamás con sus bebitos de 2, 3, 4 meses con su collarcito acá de guairudos. Yo lo primero que hago es quitárselos y le digo, señora, eso va para mi colección, tengo un montón ya en el cajón, ¿no? Si se rompe el elástico, los bebitos, ¿qué hacen? Si llega a cogerlo, todos se lo llevan a la boca. Y un cuerpo extraño pequeño se pasa a la vía aérea, los obstruye y la criatura puede morirse, ¿no? Y si no se mueren, terminan en manos de nuestros neumólogos en sala de operaciones tratando de sacarle el cuerpo extraño.
También las cardiopatías. Ojo, yo les he dicho que en el 85 al 90% de paros cardíacos son por insuficiencia respiratoria, pero hay un grupo de lactantes que son cardiópatas, ¿no? Entonces, esos cardiópatas también pueden hacer paro cardíaco por arritmias. ¿Bien? Entonces, siempre hay que tenerlo presente. Y esa ha sido la base para un cambio en el algoritmo de la RCP pediátrica, en la cual se agregó que podríamos utilizar desfibrilador externo automático en los lactantes, cosa que no era así hasta antes del año 2015, ¿no? Y los síndromes de muerte súbita, que felizmente en nuestro país es muy raro, ¿no? Pero en otras latitudes, en Norteamérica sobre todo, el síndrome de muerte súbita infantil pues constituye un trauma para las familias, porque tiene cierta tendencia familiar. Entonces, en familias donde ha habido un caso de muerte súbita, nace otro niño y los padres están desesperados y en base a eso se ha creado toda una industria, ¿no? Detectores de paro respiratorio, sistemas de alarmas que le avisan a los padres que el niño no está respirando, ¿no? En preescolares y escolares, bueno, la principal causa es el trauma, pero también los envenenamientos, ¿no? Agarran y las chiquillas pues enamoradas se toman los benzodiazepínicos, se toman todo lo que encuentran, ¿no? Se quieren suicidar comiendo caramelos, etcétera, ¿no? Y luego van a emergencia y si ha pasado mucho tiempo y han tomado una cantidad suficiente de sedantes, pueden tener insuficiencia respiratoria y paro respiratorio, ¿no? El asma severo, los estados asmáticos también y los síndromes de ahogamiento. Bien, rápidamente, ¿qué ocurre? Algún factor precipitante condicionan una de dos cosas, o condicionan una falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, falla respiratoria, o provocan un shock. Si yo tengo a un niño con una deshidratación por una diarrea aguda y no es manejado el paciente entre en shock hipovolémico, y si no manejamos rápidamente y adecuadamente el shock hipovolémico, entonces el paciente nos va a hacer una falla cardiopulmonar que finalmente lleva al paro cardiorrespiratorio. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios el paciente muere. Si llega a tener la suerte de lograr la recuperación, puede ir hacia una recuperación total o luego, como complicaciones de este paro, puede hacer el síndrome de falla orgánica múltiple y muy difícilmente va a poder salir. Hasta hace poco tiempo les diría nunca salen, pero ahora muy difícilmente, pero algunos logran salir de una falla orgánica múltiple. Entonces, el cuadro clínico está dado por la ausencia de actividad cardíaca detectable, ¿ok? Pero volvemos a mencionar, clínicamente, no respira, no responde a estímulos, no hay pulsos u otro signo de circulación. Porque cuando se hacen las charlas sobre RCP básica, están dirigidas principalmente a la atención de un paciente en un medio extrahospitalario, ¿no? O si yo estoy dentro de un hospital, o digamos dentro de un centro de salud, algo tendrán, pues no, aunque sea un estetoscopio para escucharle, o tendrán de repente una bolsa de reanimación o un poco de oxígeno, ¿no? En cambio, en la RCP básica estamos en la calle y nos topamos con un paciente que está inconsciente. Esa es la situación que se describe acá, ¿no? Signos inminentes de paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Esto, por ejemplo, estamos ante un ancianito agónico, ¿no? ¿Y cuál es la respiración agónica, no? Exacto, ¿no? Que intentan respirar y no pueden, y eso es algo inminente de que va a ocurrir el paro cardíaco, ¿no? En los niños también pueden haber algunos signos, ¿no? Las criaturas, si a mí me llega, ingresa al hospital, felizmente esto ya no ocurre mucho porque la gente ha tomado un poco de conciencia, ¿no? Ya las mamás no dejan que sus niños se pongan tan mal para llevarlos al médico, ¿no? Pero hasta hace unos 10 años, 15 años, era una cosa terrible cómo la mamá los llevaba agonizando a las criaturas, ¿no? Entonces, llega el paciente y ¿qué vemos? Un niño que está con politirajes, que está cianótico, pálido, deshidratado, semi-inconsciente. Ese paciente está inminentemente listo para hacer un paro respiratorio y un paro cardíaco. Entonces, si yo actúo y trato de evitar que llegue el paro cardíaco, empiezo a manejar esa insuficiencia respiratoria, las posibilidades de supervivencia y con menos posibilidades de morbilidad aumentan mucho
a tratar de sacar a un niño que ya está en paro cardíaco. Entonces, esos signos inminentes pues son estar polimneico, por ejemplo, y de repente notamos que el niño empieza a disminuir su esfuerzo respiratorio. Está agotándose, ya no tiene reserva, entonces tenemos que actuar inmediatamente. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Agarrar y proceder a intubarlo, o si no tengo un laringoscopio y tubos endotraqueales, aunque sea tratar de bolsearlo, ¿no? O por lo menos tratar de pasarle un poco de oxígeno si es que no hubiera otra opción, ¿no? Signos de mal intercambio de aire, es decir, lo ausculto y el murmullo vesicular pasa muy débilmente. Si el niño tiene un llanto débil o apenas si presenta un quejido, ¿no? La imposibilidad de hablar o tener una voz débil, ¿no? Esto sobre todo en los casos de obstrucción. Menor nivel de alerta, claro, el niño pues está haciendo hipoxemia y eso va a conducir a que haya un compromiso del estado de conciencia, ¿no? Que va desde un sopor superficial hasta el estado de coma. Palidez o cianosis de labios y lengua. La obstrucción de la vía aérea, sobre todo por cuerpos extraños, forma parte importante a tener en cuenta en la reanimación cardiopulmonar. Acá solamente la vamos a mencionar, ¿no? Signos de obstrucción de la vía aérea, el signo universal de asfixia. A alguien se le pasa un cuerpo extraño a la tráquea, a la laringe, inmediatamente va a hacer esto. Se va a coger con una o con ambas manos el cuello, ¿no? Es un signo muy distintivo de una asfixia por obstrucción. No puede hablar. Le decimos que tosa, la persona está inicialmente despierta y si vamos a tratar de ayudarle, lo que tratamos de decirle, lo primero que hay que hacer es tosa, para ver si con eso puede expulsar el cuerpo extraño, ¿no? Hasta que vemos que esa tos ya no es efectiva, que ya no puede toser, ¿no? Puede hacer un estridor inspiratorio, si hay un pasaje parcial del aire, o puede haber ningún sonido al inspirar cuando la obstrucción es total. La dificultad respiratoria es creciente y el paciente está sumamente ansioso, cianótico. Va a llegar un momento, nosotros agarramos y queremos hacerle la maniobra de Heimlich para tratar de expulsar el cuerpo extraño, nos ponemos atrás de él, le decimos tosa, señor, tosa, y tratamos de comprimir, pero si no se logra expulsar el cuerpo extraño, esta persona va a quedar inconsciente. Y al quedar inconsciente, tenemos que dejarlo que caiga al suelo y tratar de seguir haciendo la maniobra de Heimlich en posición de cúbito, ¿no? Miren, pronóstico del paro cardiorrespiratorio. Sobrevivencia, 3 al 17%, con buena atención. Sobrevivencia total, ¿eh? No es que todos los pacientes se mueran ahí al momento, sino que hay un porcentaje que sobreviven, pero con secuelas tan terribles que en las horas siguientes o los días siguientes va a morir, ¿no? Los que sobreviven de ese 3 a 17%, más del 85% van a tener algún grado de morbilidad secuelada, neurológica sobre todo. Los paros en asistolia, o sea, cuando está el paciente en paro cardíaco, 78% de mortalidad. Cuando intervenimos, cuando el paciente todavía no ha llegado al paro cardíaco, sino que está bradicárdico, y ahí intervenimos, entonces la mortalidad es solamente del 12%, porque evitamos que llegue al paro cardíaco, ¿no? Cuando actuamos, cuando el paciente está en paro respiratorio, pero todavía mantiene una buena frecuencia cardíaca, la sobrevivencia es mayor. Y miren, en paro respiratorio las secuelas neurológicas son menos del 50%, comparando con la secuela neurológica en el paro cardíaco, más del 85%. Entonces, tenemos oportunidad de intervenir allí, ¿no? El paciente me hace paro respiratorio, inmediatamente intervengo y evito que llegue al paro cardíaco. Y ojo, aprovecho para mencionarles, ¿cuál es la cifra absoluta para considerar paro cardíaco? No hay una cifra absoluta. En los recién nacidos se indica que si estamos haciendo una reanimación cardiopulmonar y el paciente tiene 60 por minuto de frecuencia cardíaca o menos, está en paro y hay que darle masaje cardíaco. En recién nacidos, 60 por minuto. En niños, recuerden ustedes que la frecuencia cardíaca va variando, ¿no? Un adulto o un niño mayor puede tener normalmente 60 por minuto de frecuencia cardíaca.
Sobre todo si se trata de un deportista, a veces tienen 55, 56 por minuto de frecuencia cardíaca y nadie lo va a tirar al suelo a darle masaje, ¿no? Pero si es un neonato con 60, sí. Bien, sigamos. Pronóstico del paro cardiorrespiratorio. En niños que hacen un paro cardíaco extrahospitalaria, su posibilidad de sobrevivencia es menos todavía, 6%. Y niños que son atendidos por un servicio de emergencia prehospitalaria, una ambulancia por ejemplo, sube solamente hasta el 8%. O sea, un niño que hace paro cardíaco en la calle prácticamente está destinado a morirse, ¿no? Ya hemos mencionado que muchos sufren injuria cerebral permanente, lactantes son los que menos sobreviven en paro extrahospitalario respecto a niños y adolescentes. Bien, esta es una clasificación, cuando se hace en las prácticas es importante, ¿no? Hay que tener en consideración que con criterios de RCP, el último consenso de la AJA, el último consenso completo, porque todos los años sacan actualizaciones, en el año 2015 determinó esto, ¿no? Hablamos de neonato, como en todos los casos, desde los 0 hasta los 28 días de vida. Hablamos de lactantes entre 1 mes y 1 año de edad. A partir del año lo consideramos niño. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la pubertad. Y el puber y el adulto se manejan igual, ¿no? Entonces siempre la pregunta que hacemos es, un momentito, pues doctor, acá en nuestro país hay púberes de 9 años y hay púberes de 16 años, ¿cierto? ¿No? Porque sobre todo cuando viven en altura la pubertad se retrasa. Entonces para eso se ha considerado también con criterios de RCP, como la zona donde trabajamos en la reanimación cardiopulmonar es básicamente el tórax. Entonces se ha acordado que si es una mujercita, si tiene desarrollo mamario, aunque sea el botón mamario chiquitito, ya se considera puber. Y el puber se maneja como el adulto. Y si es varón, si tiene, aunque sea esbozo de desarrollo de vello axilar, también lo consideramos puber, ¿de acuerdo? Bien, veamos, la cadena de supervivencia siempre tiene que empezar por el tema de prevención, ¿no? En el tema de prevención hemos avanzado en nuestro país, sí avanzamos, pero a pasos muy lentos, ¿no? ¿Cuántos años nos ha demorado convencernos de que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad? Y todavía hay gente que no lo hace, ¿no? Cuando es una medida pues básica, ¿no? Pero también prevención es, por ejemplo, cuando ustedes tienen de repente oportunidad de hacer CRET, ¿no? Hacen control de niños sanos y las mamitas llevan a sus lactantes, ¿no? Entonces una medida de prevención es, por ejemplo, señora, nada que sea tan pequeño que el niño se pueda llevar a la boca debe estar alrededor de él, nada contaminado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosa hace un niño pequeño en la cocina? Los niños no deben entrar a la cocina. Si se les voltea en la olla de agua, a ustedes, ojalá que no les ocurra nunca, les va a caer en las piernas, pero a su niño le va a caer de la cabeza para abajo. Los fósforos, por ejemplo, los fósforos fueron intervenidos y la cabecita del fósforo se le disminuyó la concentración de fósforo para que sea menos tóxico. Los termómetros de mercurio, ustedes saben que está prohibido en ambientes hospitalarios utilizar mercurio, ¿no? O sea, los termómetros que ustedes, las enfermeras, se esconden acá en el bolsillo. En mi hospital, por ejemplo, la licenciada Toña, ahí en emergencias pediátricas lo sabe muy bien, ¿no? Un día salió la norma técnica eliminación de mercurio en los hospitales. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprar termómetros eléctricos, ¿no? Nosotros usamos termómetros de no contacto, pero los dichosos termómetros de no contacto cuestan bien caro, 200 y pico de soles. Y además, cuando uno lo utiliza, tienen un tiempo refractario. O sea, lo uso con este niño y luego tengo que dejarlo un rato reposar al termómetro, ¿no? Y la demanda en las áreas de triaje es tanta que no da ese tiempo. Entonces tengo que tener 4 o 5 de esos termómetros. Se van a enterar los ladrones y nos van a ir a asaltar, 1000 soles en termómetros nada más. Entonces nosotros utilizamos esos termómetros de no contacto, pero las enfermeras saben que es problemático y siempre tienen su termómetro de mercurio metido en el bolsillo, ¿no? Sí. Y es entendible, ¿no? ¿Por qué? Oigan,
Sí, esa es una buena alternativa, ¿no? Sí, yo les he sugerido al departamento de enfermería que solicite la compra de esos termómetros porque sale mucho más barato, ¿no? Uno puede comprar más, se malogró, lo boto y uso otro. Pero le digo, en el hospital usan termómetros de no contacto, esas cosas de enfermeras, ¿no? Y la mamá, entonces le ponemos el termómetro de no contacto. Señora, su niño tiene 37. Está usted loca si le acabo de medir con mi termómetro y tiene 39 y vienen los problemas, los conflictos, las agresiones, ¿no? Entonces es un problema. Pero esas son medidas que vamos adoptando poco a poco en la etapa de prevención, ¿no? En la etapa preventiva. Y luego de la etapa preventiva pues ya viene cuando fallamos y empieza el problema, ¿no? Entonces, si yo estoy ante una víctima, lo primero que tengo que asegurar es asegurar el entorno. Esto que parece tan simple, es decir, la señorita está en paro cardíaco, yo quiero ir a atenderla, pero antes de acercarme tengo que verificar que el entorno sea seguro. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si lo que ha pasado con ella es que se ha electrocutado? Y yo voy a cogerla y me electrocuto también, ¿no es cierto? O como les digo, cada vez que hacemos el taller de RCP en el colegio médico, les digo, ustedes están mirando por la ventana y al frente en el jardín hay alguien tirado. Dicen, yo voy a socorrerlo y salen corriendo, cruzan la pista del malecón y pasa un carro a toda velocidad y se los lleva de encuentro, ¿no? Entonces, asegurar el entorno. En caso de trauma, la víctima no debe ser movida a menos que sea necesario por seguridad de ella o el reanimador. Y dice usar en lo posible un dispositivo de barrera o máscara con válvula de una vía. Estas son las máscaras unidireccionales, ¿no? Es un poco difícil, pues de repente si soy bombero y estoy de turno, o soy paramédico y estoy de turno, de repente estoy con mi máscara unidireccional en el bolsillo, ¿no? Pero uno que está en situación normal, pues no hay sitio ni para guardar el celular. ¿Dónde vamos a meter esa máscara unidireccional, no? Es un poquito difícil esta recomendación, ¿no? Entonces empezamos. Hay una persona aparentemente inconsciente tirada allí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Aseguro el entorno. Mi entorno está seguro, entonces hemos dicho que el diagnóstico de paro es: no se mueve, no respira, no responde al estímulo y verificamos pulso, no hay pulso. Ese paciente está en paro cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a verificar eso. Está inconsciente aparentemente, veo que no se mueve, parece que no respira, voy a ver, de repente está dormido, entonces voy a estimularlo, ¿ya? Voy a estimularlo. No nos olvidemos que no debemos sacudir a las víctimas de TEC o trauma cervical. Y si no hay respuesta, pedir ayuda, ¿no? Bueno, ese es un algoritmo, lo vamos a ir pasando. Estamos en la primera etapa. El escenario, evalúe, estimule, a ver si está consciente. Si no hay movimientos, si no hay respuesta, si no respira o está jadeando, llamar al servicio de emergencias médicas. Entonces, para asumir la necesidad de reanimación, el rescatista presumirá que la víctima está en paro cardíaco si no responde o tiene respiración, o si no responde o tiene respiración jadeante o boqueante, ¿no? Entonces no nos vaya a pasar, pues, ¿no?, que decimos estamos por el parque y de repente vemos a esta linda chica ahí echada, y yo digo, está en paro cardíaco y voy a darle ¿no? Activar el sistema de emergencias médicas. Entonces, yo agarro, me acerco a mi víctima y lo estimulo. Yo siempre hago este ejercicio cuando en el colegio médico hacemos talleres de RCP con médicos, ¿no? Médicos jóvenes generalmente, y les pongo, como yo hago la parte pediátrica, les pongo un muñeco de adulto y les pongo un muñeco pediátrico. Y les digo, a ver, haga usted trate de estimularlo para ver si está si despierta o no despierta. Entonces todos ellos se van a los hombros de la víctima y lo sacuden, ¿no? Ah, muy bien, para un adulto. Ahora haga lo mismo con el lactante, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Entonces en un lactante tenemos que tratar de estimularlo de una manera más sutil, ¿no? Por ejemplo, dándole palmaditas en la planta del pie, ¿no? O frotarle la espalda. O por último, no reaccione y tengo mis dudas, le doy un pellizco, ¿no? Pero como les digo, ahora si decido darle un pellizco, mucho cuidado, ¿no?
porque si la mamá lo ve, va a decir, mi hijo yo lo traje sano al hospital, ¿cierto? Así dicen, ¿no? Yo lo traje sano y esta malvada le ha dado un pellizco tan salvaje que me lo ha matado, ¿no? Yo quiero cadena perpetua, yo quiero que la metan presa, que la torturen, que, etcétera, etcétera. Y al día siguiente salen el Federico y la Verónica diciendo sí, que le den 30 años de prisión, ¿no? Bien, entonces recuerdan ustedes que habíamos hablado sobre la etiología del paro cardíaco en adultos y en niños. Entonces, sí, yo sé que en los adultos el paro cardíaco es por una arritmia, y yo sé que si está arrítmico le voy a dar masaje cardíaco y no voy a lograr prácticamente nada, porque cuando se está en arritmia lo que necesita es corriente eléctrica para tratar de volverlo al ritmo sinusal. Entonces, si yo sé eso, lo que tengo que hacer es primero buscar ayuda. Por ejemplo, alguien hace paro cardíaco acá, estamos los dos solos. Entonces yo me voy a poner al costado de ese adulto a darle masaje cardíaco. No, lo primero que tengo que hacer es salir y buscar a alguien, decirle, anda, pide ayuda, trae que venga una ambulancia con un desfibrilador. Y yo recién entonces regreso y bueno, no me voy a quedar mirándolo, ¿no? Le hago masaje, le doy ventilaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en adultos es una arritmia lo que está condicionando el paro. En cambio, en el paciente pediátrico hemos dicho que en el 85 a 90% es un paro cardíaco provocado por una insuficiencia respiratoria. Entonces, al paciente pediátrico yo no lo dejo solo, actúo inmediatamente. Empiezo a darle 2 ciclos, ya vamos a ver lo de los 2 ciclos, 2 ciclos de reanimación, o sea, de masajes y ventilaciones. Eso es más o menos 2 minutos. Y después de esos 2 ciclos, entonces salgo a pedir ayuda o agarro mi celular y empiezo a llamar, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Por eso es que este pequeño algoritmo termina acá en que en niños, en adultos, busque ayuda primero. Y en niños, llame rápido, pero primero atiéndalo al niño, no lo deje solo. Entonces, no nos olvidemos de esta, que parece una cuestión elemental, ¿no? Pero a veces nos han contado que ocurre, ¿no? Aló, ¿cuál es? 911, 116, ¿no? Aló, 116. Sí, hay una persona grave, se está muriendo, por favor, vengan, ya, rápido. ¿No? Entonces, hay que tener presente que cuando vamos a llamar hay que dar alguna información, ¿no? ¿Dónde es la emergencia? El número telefónico desde el que está llamando, qué emergencia tiene, se ha caído del 5º piso, ¿no? O se ha desmayado, o está convulsionando. ¿Cuántas víctimas son para que manden personal suficiente? ¿En qué estado están? ¿Lo ve muy grave? ¿Ya no se mueve, no respira? Tipo de ayuda que se está prestando, hay alguien que lo está atendiendo, ¿no? O cualquier otra información que solicite quien recibe la llamada, ¿no? Solo colgará el teléfono cuando el operador le indique hacerlo. Ya, señor, cuelgue, espérenos que vamos por ayuda, ¿no? Y procurar un desfibrilador, ¿no? Procurar un desfibrilador. Entonces, estamos acá, ¿no? No hay respuesta, entonces, nuestro paciente, antes de eso, activación del sistema de emergencia médico. Recordemos, si es una sola persona la que está ahí atendiendo, iniciar RCP antes de buscar ayuda. Si son 2 rescatistas, uno inicia la reanimación y el otro busca ayuda. Si se trata de un adulto, tengo que ir a buscar la ayuda primero. ¿De acuerdo? En el 2005 nos movieron el piso, ¿no? En el 2010 nos movieron el piso con esto. Nosotros, el ABC de la reanimación, el ABC de la atención del paciente crítico, el ABC todo, ¿no? De repente modificaron el ABC por CAB. CAB. El ABC es vía aérea, permeable, respiración y circulación, o sea, masaje cardíaco, ¿no? Y esto lo cambiaron primero por masaje cardíaco, luego apertura de la vía aérea y luego dar respiraciones, ¿no? Entonces, los pediatras
dijimos, oye, un momentito, eso yo te lo acepto en el paciente adulto que sabemos que está en paro por asistolia, por arritmia. Pero si nosotros sabemos que nuestros niños hacen paro cardíaco por problemas respiratorios, entonces para nosotros sigue siendo prioritario darle ventilaciones, ¿no? Y nos pusimos a resistirnos, pues, ¿no? Sin embargo, el consenso del 2015 dejó claro que con el ánimo de realizar una enseñanza más simétrica y que no se hagan tantas bolas a la hora de poner en práctica esto, que a esto le vamos a hacer ABC, a esto le vamos a hacer CAB, entonces se decidió que también en niños podíamos iniciar con circulación y luego la parte respiratoria. Tiene sentido. Para dar ventilación en la calle, uno tiene que darle ventilación boca a boca. Y hoy en día no debe haber nadie, salvo alguien que no sepa cuáles pueden ser las consecuencias, que esté dispuesto a encontrar a un extraño en medio de la calle tirado y decidir darle ventilación boca a boca. ¿Quién sabe si esa persona es un sidoso o es un tebesiano multidrogo resistente y nos contagiamos, ¿no? Entonces no estamos obligados, ¿no? No por el hecho de que seamos personal de salud, de enfermeros, médicos, podemos poner nuestra vida en peligro, ¿no? Nuestra salud en peligro. Entonces nadie nos obliga a hacer respiración. Entonces, si esto es una tendencia a nivel mundial, nadie quiere dar respiración en la calle, mejor empezamos con compresiones, ¿no? Y es más, ¿no? Los que diseñan RCP de adultos le dicen, no, den compresiones nada más, compresiones y no se preocupen por las ventilaciones. Eso sí, nosotros tenemos nuestros reparos, ¿no? ¿Cuánta reserva de oxígeno puede haber en los glóbulos rojos para estar circulando y recirculando y recirculando, ¿no? Es poca. En el año 2020, cuando revisen todos los metaanálisis que se están haciendo en estos años de trabajos de reanimación, entonces vamos a ver cómo va este tema, ¿no? Si vamos a seguir así o no. Entonces, hemos dicho, el paciente no responde, el paciente no se mueve, el paciente no respira. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar pulso. Tenemos que buscar pulso, ¿no? Algo previo, cuando se trata de un solo correscatista, la relación compresión-ventilación debe ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Luego vamos a ver algunas excepciones, ¿ya? Luego de dar 30 compresiones, lo siguiente no es darle ventilación, lo siguiente es abrir la vía aérea antes de darle ventilación, ¿ya? Recuerden una cosa importante. Y luego vemos circulación, luego vamos a revisarlo todo, ¿no? Si el paciente se mueve, si el paciente respira, si el paciente tose, ese paciente no está en paro cardíaco, ¿no? Entonces, y si comprobamos que tiene frecuencia cardíaca, pero está inconsciente, entonces lo que deberíamos hacerlo es ponerlo en posición de recuperación. Una posición de recuperación muy usada es esta, ¿no? Con un miembro inferior colocado, doblado y colocado por encima del otro y ponerlo al paciente de costado para evitar que se vaya a aspirar. Y bien, entonces, no respira, no se mueve, no ventila. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar circulación. ¿Cómo comprobamos circulación? Con el pulso. Si estoy en un ambiente hospitalario no voy a perder el tiempo, no agarro mi estetoscopio y me pongo a escucharlo. Pero si no, voy a comprobar pulso. ¿Dónde se comprueba el pulso? En la arteria carótida, ¿no es cierto? ¿Por qué en la arteria carótida? Porque es la de más fácil acceso, sobre todo en verano, ¿no? Y porque es el pulso más potente de toda nuestra estructura orgánica. Entonces voy a buscarlo en el sitio donde más fácilmente puede encontrarlo. Tengo hasta 10 segundos para buscar pulso. Y la manera correcta de buscar el pulso no es haciendo esto, agarrando el pulgar, ponerlo por acá, por acá. No, la manera correcta es poner el dedo índice y el dedo medio a nivel de la línea media del cuello y luego hacia mi lado, generalmente a la derecha, ¿no es cierto? Vamos a empezar a deslizar lentamente esos dos dedos.
Si hay pulso, nos vamos a chocar con el pulso carotidio, ¿no? Más o menos a la altura de la intersección de las dos ramas del esternocleidomastoideo. Allí vamos a encontrar el pulso carotidio. Pero tenemos hasta 10 segundos. Si no lo encontramos, no es que me voy a buscar a otro sitio, no hay acá, no. Ya tengo que asumir que el paciente no tiene pulso y está en paro cardíaco, ¿de acuerdo? Pero eso está bien para los adultos, para los niños, ¿no? Hemos dicho niños a partir del año de edad, ¿no? Pero en los lactantes, recuerden ustedes, todos ustedes han visto, han tenido en brazos a un lactante. ¿Cómo es el cuello de un lactante? Es así, ¿no es cierto? Gorditos, rechonchos, el cuello es corto. Entonces traten ustedes de buscar pulso en el lactante, en un lactante sano, ¿no? Se van a pasar los 10 segundos, 20 segundos, un minuto y no lo van a encontrar. Entonces, en los lactantes, es decir, de 1 año para abajo, buscamos pulso braquial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es mucho más práctico buscar el pulso braquial que en la carótida, en lactantes. Y en niños y en adultos, lo más práctico es buscar la arteria carótida. Entonces van a decir, pero un momentito, pues doctor, tengo a este niño hospitalizado y el niño lo tengo con una vía acá, con otra vía acá y no puedo buscarle pulso. Entonces ya tenemos que buscar otras alternativas. En orden, femoral, popliteo, pedio, temporal. O si es un lactante chiquitito, la punta del corazón y puedo sentir latidos ahí, ¿no? Igual, 10 segundos, ¿ya? No demorar más de 10 segundos y si no encuentro pulsos, debo asumir que el paciente está en paro, ¿de acuerdo? Ahí están las dos imágenes, cómo se verifica el pulso. Entonces no se olviden, ¿no? Siempre agarramos y así estamos buscando pulso. No, hay que hacerlo con estilo, ¿no es cierto? Con elegancia, como profesional de la salud, ¿no? Muy bien. Y si encontramos pulso, entonces el paciente, vamos a suponer, no respira, pero hay ritmo cardíaco. Entonces lo que tenemos que hacer es darle soporte ventilatorio. Una ventilación cada 5 segundos en lactantes y niños y en adultos una ventilación cada 6 segundos. Evaluando el pulso cada 2 minutos, igual no tardamos más de 10 segundos, de repente ya el paciente empieza a respirar, ¿no? Si no hay señales de circulación. En recién nacidos, si la frecuencia del corazón es de menos de 60 por minuto, si no percibo el pulso, iniciar compresiones. Iba a tomar foto. A ver, retrocedamos. ¿Listo? Bien. Y si no hay compresiones, entonces tenemos que dar masaje cardíaco. Entonces, igual, ¿no? A ver, doctor, ahí está el muñeco, hágale masaje cardíaco y todos agarran, cruzan sus 2 manos y se tiran a darle masaje cardíaco al paciente, ¿no? Entonces saco nuevamente el muñequito y le digo, a ver, dele masaje cardíaco a este paciente, ¿le va a dar con las 2 manos? Imposible, ¿no? Entonces, en pediatría existen hasta 4 maneras como dar masaje cardíaco. ¿Ya? Primero, tenemos un recién nacido o un lactante. La manera tradicional, como se nos ha dicho, es ubicamos el punto donde se debe dar el masaje, que es la intersección de la línea medio esternal con la intermamilar. Ahí colocamos nuestros dedos en ángulo de 90 grados y empezamos a dar masaje. Empezamos a dar masaje cardíaco, ¿no? Si no logramos el objetivo, ahora les voy a decir cuál es el objetivo, entonces de repente no logro la profundidad suficiente, entonces yo tengo la alternativa de darle masaje cardíaco rodeando el torso del bebé con mis manos y colocando en el mismo punto mis 2 pulgares y darle masaje con los pulgares, ¿no? Esta es la técnica que se está utilizando más hoy en día, porque probablemente ustedes no hayan tenido oportunidad de dar masaje cardíaco a un neonato, pero hacerlo con los 2 dedos, al minuto le están doliendo los dedos a uno terriblemente, sobre todo yo que tengo mucha diferencia entre uno y otro dedo y tengo que igualarlos, entonces duele. En cambio, hacer masaje cardíaco con los pulgares es mucho más práctico, uno puede estar mucho más rato dando el masaje, me va a doler menos la cintura por la posición que adopto yo también, ¿no?
Esta es la manera como lo están usando. Pero también tiene su límite. ¿Cuál es el límite? Cuando el niño ya está tan grandecito que ya no puedo rodearlo con mis manos, o trato de comprimir y no lograr la profundidad suficiente. Entonces ese es el momento de pasar a otra manera de dar masaje, y esa otra manera sería comprimiendo con el talón de una mano. ¿Bien? Con el talón de una mano. Y si es un chico ya más grande, tiene 7, 8 años, y de repente la más flaquita de ustedes le quiere dar masaje cardíaco, pues si no puede, no logra la profundidad, entonces tiene que comprimir con 2 manos. Entonces, el éxito de las compresiones y la decisión de cómo dar compresión no solamente va a depender del paciente, sino también depende de nosotros. Porque si somos un varón de buena contextura, yo por ejemplo de repente con una sola mano le doy compresión a mi muñeco, pero si se trata de un personal, sobre todo femenino, delgadito, no tiene tanta fuerza, para el mismo paciente de repente necesito utilizar las 2 manos, ¿no? Entonces, características de una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, o mejor digamos, de un masaje cardíaco de alta calidad. 1, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia con que se debe dar masaje cardíaco? Para cualquier edad, adultos o niños. 100 a 120 compresiones por minuto. 100 a 120 compresiones por minuto. Esto se estableció en el consenso del año 2015, porque hasta antes de eso nos decían que diéramos así, por lo menos 100 compresiones por minuto. Esa diferencia tan sutil es importantísima, porque si yo le digo a alguien, a ver, haga por lo menos 100 compresiones por minuto, de repente ese alguien está medio toronado, ¿no? Siempre en cada promoción de medicina hay unos medio loquitos, no sé, en enfermería si hay así también, ¿no? Recuerdo a un colega, estábamos haciendo práctica cuando éramos alumnos en el Loaiza con perritos para dar masaje cardíaco a corazón abierto. Entonces el profesor dice, a ver, ¿quién va a abrir el tórax? Y yo voy a ser cirujano de tórax, yo. Ya pues pasa, le dijeron, ¿no? El grandulón Y le dieron el bisturí y agarró, yo lo hago rápido. Le dio un corte tremendo que partió el corazón en 2 y sangró el paciente y nos quedamos sin práctica todos, ¿no? Entonces, si yo le digo a alguien, a ese mismo loco le digo, dale por lo menos 100 compresiones por minuto, de repente en su cerebrito empieza a pensar, por lo menos 100, entonces yo le voy a dar 150, mejor, y empiezo a hacer esto, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, no doy tiempo para que el corazón para que el tórax se reexpanda. Y es otra característica fundamental, permitir que después de cada compresión, el tórax vuelva a su posición inicial. O sea, debajo de nuestra mano, nosotros tenemos que sentir que el tórax vuelve. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo comprimo, estoy haciendo sístole. Y cuando suelto, hago diástole. Durante la diástole, a través de las 2 venas cavas, superior e inferior, la sangre regresa hacia la aurícula derecha. Si yo no le doy tiempo suficiente porque ya estoy comprimiendo de nuevo, entonces no va a regresar suficiente sangre. Y en mi próxima sístole, en mi próxima compresión, el volumen de eyección de la sangre hacia la circulación mayor va a ser menos. Por lo tanto, mi masaje no es de buena calidad. Entonces tenemos por lo menos compresiones 100 a 120 por minuto. Segunda característica, permitir que después de cada compresión el tórax vuelva a su posición inicial. Tercera característica, que el menor número de interrupciones posible. Y lamentablemente en la RCP básica, cada vez que yo voy a ventilarlo boca a boca o con mi bolsa de reanimación al paciente, tengo que parar de comprimir porque si yo comprimo simultáneamente todo el aire se va. Eso se evita cuando ya me llega la ayuda, me llega un laringoscopio, un tubo endotraqueal, lo intubo al paciente, entonces ahí sí, ya yo independientemente, el que da masaje solamente se preocupa de dar 100 a 120 por minuto y llevar la cuenta de cuántas secuencias está haciendo, y el que ventila, sin siquiera mirarlo, le da 2 ventilaciones cada 5 o 6 segundos. Una ventilación cada 5 o 6 segundos.
Entonces, esas son las características para un masaje cardíaco de alta calidad. La cuarta característica es la profundidad. Entonces les hacen una chanfaina cuando les dan el texto, ¿no? Le dicen, ya, si es adulto, 5 a 6 centímetros de profundidad, si es niño, es 4 a 5 centímetros, si es lactante, 4 centímetros. Entonces yo siempre les digo, pero no se olviden ustedes que tienen que traer su escuadra en el bolsillo para poder medir cuánto están dando de profundidad, ¿no? Entonces yo tengo que dar mi masaje procurando profundizar 1/3 del diámetro anteroposterior del tono. Si yo profundizo 1/3 del lactante, del recién nacido, del lactante, del niño, del adulto, estoy dando una compresión eficiente. Entonces recuerden las características de un masaje cardíaco de alta calidad, ¿ya? Eso es lo que dice ahí, 1/3 del diámetro anteroposterior, y nos olvidamos de todo lo demás, ¿ya? Vamos a correr un poquito, ¿ya? Aquí está lo que les acabo de mencionar, 100 a 120 veces por minuto. No nos olvidemos que siempre el masaje cardíaco se debe dar sobre una superficie dura. A veces lo damos sobre el colchoncito y se hunde, ¿no? O peor todavía, un masaje cardíaco sobre una cama con somier, ¿no? Ahí están las técnicas, con 2 dedos, la técnica con los pulgares, con una sola mano y finalmente con las 2 manos, ¿no? Esto acabamos de mencionarlo. Ahora veamos. Luego de dar inicialmente 30 compresiones, lo que debemos hacer es ventilar al paciente. Pero antes de ventilar al paciente, ¿qué pasa con la vía aérea de una persona inconsciente? Quienes están casadas lo saben perfectamente. En la noche, a medianoche, cuando el marido entra en sueño REM, entonces está inconsciente, la lengua se cae hacia atrás. La lengua pierde tono muscular cuando uno está inconsciente. Entonces se cae hacia atrás, pero como él no está en paro, sino está bien dormido, entonces obstruye parcialmente el piso, obstruye parcialmente la glotis. Y como consecuencia de ello, empezamos a roncar. Las mujeres también roncan, pero más despacito, ¿no? Entonces empezamos a roncar. Entonces, ¿qué hace la esposa? Agarra, ya comenzó otra vez. Le mete un codazo, entonces el hombre agarra, siente y se mueve un poquito y la lengua vuelve a su posición y deja de roncar, ¿no? Cuando una persona queda inconsciente, como en un paro cardíaco, entonces la lengua se cae totalmente hacia atrás y obstruye totalmente la glotis. Entonces, si yo le quiero dar ventilación, no va a pasar el aire porque la glotis está tapada por la lengua, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es abrir la vía aérea. El dibujito. Acá. Tengo que pasar rápido porque ya me han indicado que estamos con el tiempo, ¿no? Sí. Para dar una compresión, si voy al piso, ¿no? Entonces me tengo que poner de rodillas y acercar mis rodillas lo más próximo posible al tórax de la víctima. De esa manera, cuando yo voy a dar las compresiones, mis miembros superiores quedan lo más cercano posible a un ángulo de 90 grados, ¿ya? Esa es la posición. Y ustedes un día que estén haciendo la práctica, háganlo. Se van alejando y mientras más se alejan, sus compresiones no logran profundizar suficiente. Entonces el muñequito ya no da el clic, ¿no? Apertura de la vía aérea. Aquí quería llegar. Miren, esto es lo que pasa cuando una persona queda inconsciente, cuando un niño queda inconsciente. La lengua pierde tono muscular y se cae para atrás. Entonces obstruye la vía aérea superior. Entonces, ¿de qué vale de que yo le dé masaje, que le dé ventilación si la vía aérea está obstruida? Se va a regresar el aire. Entonces, lo que tengo que hacer es desobstruir la vía aérea, haciendo que la lengua vuelva a su posición original. Para eso utilizamos 2 maniobras. La maniobra de extensión de la cabeza o elevación del mentón, como se ve aquí en el esquema, poniendo mi mano izquierda sobre la frente de la víctima y haciendo compresión.
y con la mano derecha elevo el maxilar inferior. Al elevar el maxilar inferior, la lengua vuelve a su posición y ya la vía aérea está abierta. Entonces yo lo mantengo al paciente de esta manera, ¿no? Y puedo ir alternando para darle masaje cardíaco y darle las ventilaciones. Hay una situación especial en las víctimas que han sufrido un traumatismo por encima de la cintura escapular. Entonces a esas personas tenemos que hacerle la maniobra de tracción mandibular. No tengo que ponerse al lado, ya no al lado, sino delante de la cabeza del paciente y elevar el mentón y con el resto de la mano mantener fija la cabeza. Eso es para proteger la columna, que no se mueva la columna. El problema es que el que hace esto se queda ahí. Entonces necesariamente para hacerlo tiene que haber otro operador que haga el masaje cardíaco, que dé las ventilaciones, ¿no? Bien. Ya hemos mencionado que si el paciente ventila, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en posición de recuperación, ¿no? En pediatría, en adultos, si uno va a dar respiración boca a boca, que ya hemos hablado de que es un presunto negado, ¿no? Tendría que ser boca a boca necesariamente. Y para eso, nuestra mano que está sobre la frente del paciente tiene que tapar las fosas nasales. En niños pequeños, uno tiene la opción de darle respiración boca, boca-nariz, si nuestra boca es lo suficientemente grande para que tape la boca y la nariz del bebé. Y si tenemos pues un dispositivo, un ambú, entonces podemos darle con él, ¿no? Aquí pueden ustedes ver, miren, boca a boca. Recuerden, cada ventilación que le vamos a dar 2 ventilaciones. Entonces cada ventilación demora solamente 1 segundo. No es que yo agarre y... No, 1 segundo. Ventilo 1 segundo, lo dejo que expire 1 segundo y vuelve a ventilar 1 segundo. ¿De acuerdo? ¿Y qué volumen tengo yo que proporcionarle al paciente? El volumen suficiente estoy mirando para que el tórax se movilice. Levante el tórax, es suficiente, no tengo por qué darle más, ¿ya? Y acá pueden ver ustedes, esta persona está dando respiración. En el anterior era boca a boca nariz, y acá como él está dando boca a boca exclusivamente, y miren con sus dedos cómo está obstruyendo las fosas nasales. Cuando uno da ventilación con bolsa, recuerden que tenemos que mantener elevado el mentón de todas maneras, no podemos soltarlo, porque si no, igual la lengua se cae para atrás. Y recordar que hay que escoger la mascarilla adecuada, ¿no? Hay que escoger siempre la mascarilla adecuada. La mascarilla adecuada es la que va desde el puente de la nariz hasta el mentón. Si sobrepasa el mentón, por ahí se escapa el aire. Si está muy chiquito, no tapa la nariz, se escapa el aire. Si está muy grande, también. Y bien. Entonces ya hemos mencionado esto, que cada ventilación debe durar 1 segundo. Cuando estamos en RCP y vamos a dar ventilación con bolsa, el oxígeno tiene que estar al 100%, excepto en neonatología, excepto en neonatos. En neonatos se inicia con aire ambiental, o sea, una concentración de oxígeno de 0.21, y se va subiendo de acuerdo al requerimiento. Ya hemos mencionado que si nosotros no permitimos una expansión adecuada, entonces vamos a tener problemas con la siguiente compresión, ¿no? Y las ventilaciones en un adulto, la relación ventilación-compresión debe ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Así hacemos 5 ciclos, que dura más o menos 2 minutos, y luego de eso recién voy a buscar nuevamente pulso, ¿ya? 30 compresiones con 2 ventilaciones en adultos, en púberes. Si se trata de un niño, entonces en los niños, si hay un solo rescatista, o sea, una sola persona que está dando el masaje, sigue siendo 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y si se trata de que hay 2 operadores, entonces damos 15 compresiones por 2 ventilaciones. Entonces la excepción de la regla
es cuando tenemos un niño y hay 2 operadores, entonces son 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿De acuerdo? Y así, de igual, cada 5 ciclos controlamos la frecuencia cardíaca y vamos a continuar pues hasta que logremos uno de los siguientes objetivos. Que el paciente salga del paro, cosa sumamente difícil, ¿no? Que estemos dando masaje y que ya no damos más. Si estamos totalmente agotados y queremos dar masaje y no damos un masaje efectivo, pues ya no podemos más. O hasta que llegue la ayuda, ¿no? Entonces la ayuda, los norteamericanos, pues quienes hacen las guías dicen que llegue el DEA. ¿Ustedes han visto DEAs en el país? ¿No es cierto? ¿Conocen los DEAs? Los desfibriladores externos automáticos. Bueno, pueden ir al aeropuerto, ahí hay, ¿no? Pero existe ya una ley que dice que hay que promover el uso de los desfibriladores externos automáticos. Entonces los desfibriladores externos automáticos deben estar pues en los vagones del metropolitano, en el tren eléctrico, en los estadios, en los cines, en los teatros, acá afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi hospital he comprado 2 DEAs y 2 DEAs de entrenamiento. Y uno lo he puesto al costado de mi oficina, porque como ya estoy medio... ¿no? Pero no se trata solamente de ponerlos, sino que hay que enseñar a utilizarlos, ¿no? Y el uso de los desfibriladores externos automáticos no debe ser limitado al personal de salud, porque puede haber un paro cardíaco, por ejemplo, en el metro. Entonces, a ver, un médico, una enfermera que venga a usar el DEA. No, tiene que haber gente entrenada. En otras latitudes, pues, les enseñan hasta a los escolares el uso de los desfibriladores. Es una práctica muy sencilla que los talleres sobre RCP y desfibrilación son muy interesantes, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo acá porque la doctora Carmencita ya nos está esperando, ¿no? Creo que hemos hecho toda la parte importante de reanimación cardiopulmonar. Muchas gracias, ¿eh?